Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un viernes más a una nueva oportunidad que tenemos de juntarnos las iglesias de Pleno Evangelio de Barcelona y la Iglesia Benecer de Santa Perpetua. Y si no eres miembro de ninguna de estas dos iglesias y nos estás viendo, muy bienvenido también. Deseamos que puedas pasar un buen tiempo con nosotros, cantando a Dios, escuchando meditación acerca de la Biblia y pudiendo reflexionar y queriendo encontrarnos con Dios, porque esa es nuestra intención. Primero, que Dios reciba toda nuestra alabanza, que Él reciba nuestra gratitud, pero también que nosotros nos podamos encontrar con Jesús. Así que vamos a hacer una oración antes de empezar y luego damos paso a las chicas y al grupo de alabanza para que nos guíen algunas canciones y también luego tendremos un tiempo en el que meditaremos sobre Filipenses. Vamos a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias porque podemos acercarnos a ti, Señor, porque por medio tuyo, Jesús, podemos entrar al trono de la gracia y tú eres el camino que ha sido abierto para que nosotros nos podamos encontrar con el Padre. Y por eso en esta tarde te queremos dar muchas gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces por nosotros y gracias sobre todo por tu sacrificio, Señor, por el pago que tú hiciste con tu cuerpo, con tu sangre, para poder rescatarnos de la muerte y del infierno. Y por eso en esta tarde queremos decir bien alto que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor y que no hay nada ni nadie que se pueda comparar a ti. Así que presentamos todo lo que vamos a hacer, las canciones, la predicación, absolutamente todo, para que sea también de bendición para nosotros, pero sobre todo que bendiga tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Pues nada más, como ya he dicho, vamos a tener un buen rato, vamos a disfrutar en casa, aunque no nos podamos reunir, pero que el tiempo que estemos sea un tiempo de calidad, un tiempo en el que Dios sea glorificado, en el que Dios sea bendecido y en el que Jesús sea el centro y el protagonista de todo lo que hagamos. En mí no cambió, ojos de ciego sabio, no hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, no hay nadie como tú, no hay como tú. Agua en mí no cambió, ojos de ciego sabio, no hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, no hay nadie como tú, no hay como tú. Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Él sana y salva, es poderoso mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Él sana y salva, es poderoso mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Agua en mí no cambió, ojos de ciego sabio, no hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, no hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Él sana y salva, es poderoso mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Él sana y salva,
nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte, conoces mi petición. Solo quiero escucharte, ponerte más, Señor, caminar por el parque y dedicarte una canción. Tan solo he venido a ser contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Cuéntame de tus obras, ¿qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor. He venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, adorarte y darte gracias por siempre, gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Conmigo.
vamos a seguir adelante y vamos a tener también ahora un tiempo en el que vamos a meditar en la Biblia, y como he dicho al principio, hoy lo vamos a hacer en Filipenses capítulo 4, de versículos del 6 al 9, pero antes de adentrarnos vamos a hacer una oración y a presentar también este tiempo. Señor, te damos muchas gracias porque podemos, Señor, como cada día hacemos en nuestra casa, pero ahora juntos podemos acercarnos a la Biblia y meditar en ella, Señor, y queremos rogarte que tú, a través de las palabras pues que Pablo le escribió a esta iglesia en Filipos, también nos hables hoy a estas iglesias de Barcelona y de Santa Perpetua, Señor, porque somos igual que aquellos hermanos nuestros y necesitamos de tus palabras, necesitamos de tu aliento, necesitamos también que nos confrontes, y por eso te rogamos, Espíritu Santo, que tú hables a nuestros corazones hoy, que en esta tarde tu nombre sea también bendecido, Jesús, y que todo, Señor, este tiempo sea un tiempo en el que puedas pues tratar con nosotros para seguir trabajando en esa obra que tú estás perfeccionando poco a poco hasta el día en que tú vuelvas, Señor. Gracias porque sabemos que tú nos vas a hablar, y ayúdanos a que nuestros corazones y nuestros oídos estén bien atentos para escuchar, Señor, por las palabras del Espíritu Santo que fueron inspiradas y que a día de hoy también nos hablan. Amén. Amén. Creo que una de las características del tiempo en el que vivimos y que creo que nos afecta a todos, es que todos aprovechamos mucho el tiempo. Y cuando digo que aprovechamos el tiempo, no estoy hablando tanto de que hagamos cosas de provecho o cosas que sean buenas, sino que siempre estamos haciendo algo. Déjame explicarte muy rápido cuál es la historia de Netflix. Yo creo que todos conocemos a esta empresa. Esta empresa comenzó, y poco a poco su modelo de negocio se fue transformando en un modelo de negocio que otras empresas han imitado, y que el objetivo es poder ocupar el tiempo. El objetivo de Netflix, como de cualquier otra compañía de streaming, es que cuanto más tiempo pasemos con ellos, menos tiempo pasamos con la competencia, así que su objetivo claramente es que pasemos tiempo con ellos. Y la historia de Netflix comienza en 1997, aquí en España llegó pues hace poquitos años, pero en Estados Unidos nació en 1997, y el motivo del nacimiento fue porque su fundador, Reed Hastings, alquiló en un videoclub la película de Apolo 13, y tras unos días fue a devolverla con algo de retraso, y quizá los que somos más mayores recordamos cómo funcionan los videoclubs. Si hay alguno más joven, pues igual no le suena de nada, pero un videoclub era un sitio donde podías ir a alquilar una película, te la llevabas el CD a tu casa, lo veías y luego lo devolvías, CD o VHS más antiguo aún. El caso es que este hombre la devolvió tarde y tuvo que pagar $40 de penalización por entregarla con retraso. Esta situación llevó a este hombre, a Reed Hastings, y a dos amigos más, a poder crear una página web por la cual podías desde tu casa alquilar una película y te la llevaban allí directamente, y sin ningún tipo de cargo ni nada más. Netflix iba al videoclub, cogía la película y te la llevaba a tu casa, y cuando la habías acabado, la que querías devolver, Netflix iba a tu casa y se llevaban la película y la devolvían. Esto fue algo revolucionario, porque si querías ver una película ya no hacía falta que salieses de casa, ya no tenías que perder el tiempo en ir a un local, en ir a una máquina, pasarte un rato mirando. Entrabas en una página web, sentado desde tu ordenador, desde tu despacho, y podías conseguir pues poder ver la película que quisieras y te la llevaban a casa. Pero esto aún tenía un problema, porque tenías que perder el tiempo en esperar a que te trajesen la película. Si tú ibas al videoclub la tenías en el momento, pero si no tenías que esperar a que te la trajesen. Así que Netflix fue evolucionando y crearon una plataforma en la que desde tu casa podías ver directamente las películas. Entrabas en su plataforma, seleccionabas la película y la veías en streaming, era al momento. Y esto ha ido evolucionando, porque ahora ya no hace falta ni siquiera entrar en un sitio para poder verlo. La mayoría de mandos a distancia de las películas, de las televisiones modernas, tienen un botón que pone Netflix, y que si le das se abre la aplicación directamente. Y como digo, esto solamente es un ejemplo. Hoy en día tenemos Amazon, tenemos HBO, tenemos Apple, tenemos Disney. Todas estas empresas han imitado el negocio de Netflix y se han metido en nuestras casas. Y realmente no es algo malo, nos hacen la vida más fácil. Nos ponen pues a nuestra mano poder ver lo que queramos, cuando queramos, y lo puedo parar ahora y verlo de aquí una semana y no hay ningún problema. Todo esto es bueno, pero sí que tiene algo negativo. Y es que, como os decía, el modelo de negocio es que cuanto más tiempo pases con Netflix, menos tiempo vas a estar con Amazon, con HBO, con Apple, con Disney o con cualquier otra. Quieren tenernos entretenidos, quieren tenernos ocupados, quieren tenernos pues viendo la televisión. Y como digo, esto no tiene que ser algo malo, pero sí que es algo peligroso. El miércoles pasado
los que pudisteis ver el culto, estuvimos viendo como Pablo le decía a los filipenses, y se titulaba así la predicación: no os agobiéis, orad, presentad vuestros ruegos con gratitud, y la paz de Dios guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver dos cosas más que van en la misma línea que vimos la semana pasada. Dos cosas que a veces en nuestro cristianismo las pasamos por alto y no le prestamos demasiada importancia. Y así se titula la predicación de hoy: no te agobies, reflexiona y actúa. Así que vamos a leer el texto, igual que hicimos la semana que viene, leeremos el texto completo y nos quedaremos hoy solamente con el versículo 8 y versículo 9. Dice así desde el versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ahora versículo 8, donde empezaremos hoy: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Creo que en este texto vemos muy claro esta idea de que Dios hace todo porque Dios es el que nos da la paz, Dios es el que está con nosotros, pero también nosotros tenemos que hacer todo, tenemos que orar y tenemos que reflexionar, como vamos a ver hoy, tenemos que actuar. Así que Pablo le hace una invitación a los filipenses a pensar, una invitación a reflexionar, y les invita a pensar en 6 cosas. Hoy en día, cuando pensamos en meditar, la palabra meditación, pues quizás rápidamente nos vengan a la mente pues religiones más orientales, yoga, budismo, hinduismo y todas estas cosas, encontrar el chakra, encontrar la paz interior, buscar en el interior nuestro, encontrar pues este tipo de cosas. Pero la realidad es que como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, necesitamos meditar, necesitamos guardar tiempo cada día de no hacer nada, y de pensar y de meditar. Y vamos a ver las 6 cosas que Pablo invita a los filipenses a pensar, y sobre las que creo que nosotros también deberíamos pensar, y luego veremos también de qué manera Pablo les invita a actuar. Empieza el versículo 8 diciendo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. La verdad es que esta frase está cargada de significado. Estos creyentes estaban siendo atacados y el evangelio estaba intentando ser destruido. Ellos debían pensar en todas aquellas cosas que eran verdaderas, y claramente tenían que desechar todo lo falso y todo lo mentiroso. El mismo Señor Jesús, en Juan 8, 31, 32, dijo estas palabras: dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es que todo lo verdadero se encuentra en Cristo. Todo lo verdadero se encuentra en la Biblia. Dios guarda nuestros pensamientos, Dios guarda nuestros corazones en Cristo Jesús, pero nosotros tenemos que pensar en todo lo que es verdadero. Y todo lo que es verdadero nace en Cristo. Cristo es la verdad. La Biblia es la verdad. Pasamos cada día horas y horas y horas recibiendo mensajes que nos hablan en contra de Cristo. Horas y horas y horas de mensajes, de inputs, de intenciones que van en contra de la Biblia. Nadie nos dice el cristianismo es mentira, nadie lo dice abiertamente, no lo verás en la televisión, quizá en las redes sociales puede ser que te encuentres alguna cosa, pero todas las películas y todas las series de actualidad nos presentan la fornicación como algo normal, el adulterio como algo casi deseable, la ideología de género como algo que sí o sí hay que aceptar, el ateísmo, el resto de religiones como algo bueno, como algo positivo. Pero en cambio, vemos que al cristianismo se le ataca. Todas las religiones son maravillosas, pero contra el cristianismo cada vez hay más ataques. Ya no solamente en Oriente vemos que a los cristianos se les persiguen, en Europa y en Latinoamérica ya se están empezando a quemar iglesias católicas, iglesias protestantes. Hace unos días en una iglesia de Santander, de Cantabria, presentaron en una bolsa a unas ratas llamando ratas a la gente de aquella iglesia. Los gritos feministas, antiaborto,
las cabalgatas del Día del Orgullo Gay, siempre, en todas estas cosas, vemos referencias al cristianismo. Siempre se burlan de nosotros. Y la verdad es que si no pensamos en lo que es verdadero, es fácil que poco a poco empecemos a pensar que toda esta mentira es verdadera, que todo lo que va en contra de Dios es bueno. Empezamos a pensar que, bueno, no pasa nada porque alguien tenga relaciones antes de casarse. No pasa nada porque echemos una canita al aire. Cuidado con todo esto, porque recibimos tantas y tantos ataques de cosas que no son verdaderas, como algo real y cierto. Necesitamos pensar en todo lo verdadero. Necesitamos meditar en la Biblia. La verdad es parte de la armadura del creyente. Escribe el mismo Pablo en Efesios 6:14, «Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad». Así que sí, necesitamos pensar en la verdad. Necesitamos meditar en la verdad. Es de vital importancia en nuestra vida como creyentes que pensemos y que meditemos en la verdad. Y tras meditar y pensar en la verdad, lo siguiente que dice Pablo es en todo lo honesto. Otras versiones hablan de todo lo que es honorable, todo lo digno, todo lo que es digno de respeto, todo lo que es respetable, más o menos todos son sinónimos y entre todas las versiones ayudan un poco más a comprender esta idea. ¿Cuántas veces centramos nuestro cristianismo en luchar contra los pecados de la sociedad, en luchar contra el aborto, contra la eutanasia, contra la ideología de género, contra todas estas cosas, y que no digo que no tengamos que hacerlos, claramente van contra Dios, si meditamos en la verdad vamos a ir en contra de esto, pero pocas veces nos dedicamos a mirar nuestras conversaciones, pocas veces nos centramos en mirar en nuestra manera de vestir, pocas veces miramos nuestra manera de comportarnos, pocas veces miramos nuestra ética, y Pablo precisamente, cuando habla de todo lo honorable, está hablando del comportamiento de los filipenses, está hablando de su día a día. ¿Cuánto tiempo dedicas en pensar si tu comportamiento es digno del Evangelio? ¿Cuántas veces te paras y piensas si tu manera de vestir es acorde a lo que la Biblia enseña? ¿Cuántas veces te paras a pensar si tus palabras, tus conversaciones, tus chistes, tus bromas van acorde a la fe? ¿Cuántas veces te paras a pensar en si la manera que vistes lo que busca es provocar a los hombres? O la manera en que vistes, en lugar de hacer que la gente te mire a la cara, es que te mira a los pechos. ¿Cuántas veces los hombres buscamos con nuestra ropa y nuestra manera de vestir que la gente nos mire, en vez de que con nuestra imagen Dios sea glorificado? Necesitamos pensar en todo esto. Todo esto es importante y a veces vamos tan rápido que no le prestamos atención. Dice Mateo 12:36, «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio». Todo lo que decimos está siendo examinado. Todo lo que decimos va a ser tenido en cuenta. Aquellas bromas que hacemos, todo tiene consecuencias. Así que pensemos en todo lo honesto, pensemos en todo lo digno, pensemos en todo lo respetable y vivamos de esta manera. Vivamos de una manera honorable, llenemos nuestro corazón y nuestros pensamientos de todas estas cosas. Lo siguiente es lo que los filipenses deben pensar, escribe Pablo, todo lo justo. Hay otras versiones que hablan de todo lo recto. Y sin ninguna duda, cuando pensamos y hablamos de todo lo justo o de todo lo recto, nuestro primer pensamiento se tiene que dirigir a Jesús. Realmente en Él encontramos la perfección. En Él encontramos todo lo recto. Él ha sido el único que ha podido cumplir toda la ley de Dios sin quebrantar ni siquiera la ley más pequeña. Y sobre este recto ha caído toda la ira y la justicia de Dios. Así que si quieres encontrar todo lo justo, tienes que ir a encontrarte con Jesús. Y esto debe llenar también nuestras mentes. Todo lo que Dios ha hecho durante toda la historia y todo lo que ocurre, absolutamente todas las cosas, no disminuyen de ninguna manera, aunque no estés de acuerdo, aunque no te guste, no disminuye de ninguna manera la justicia de Dios. Debemos llenar nuestras mentes de todas las obras de justicia que también vemos en otras personas. Cada vez que se hace justicia, debe producir alegría en nosotros. Igualmente la injusticia tiene que producir dolor en nuestro corazón. Cuanto más llenemos nuestras mentes de cosas justas, más nos va a doler la injusticia. Y esto va a hacer que nuestras palabras, que nuestros actos
también se produzcan de la misma manera, que busquen siempre ser justos. Debemos actuar de manera justa. El cristiano no es un forofo, ni es un bufandero de una posición política. Esta semana vimos todo el lío que se ha armado en Estados Unidos con el Trump, con la gente que ha entrado al Capitolio. ¿Cuántos cristianos están defendiendo eso? Eso sí, es indefendible. La democracia no se puede poner en juego porque el político de turno apoye ciertas leyes y el que entra no las apoye. No podemos ser forofos. El creyente se tiene que doler con la injusticia, venga del partido político que me gusta o venga del contrario, y me tengo que alegrar de la justicia cuando viene del que está a favor mío y del que está en contra. Piensa en todo lo justo y vive en base a aquello a lo cual Dios llama justo y Dios llama recto. Lo siguiente que nombra Pablo, la cuarta cosa, dice todo lo puro. Como sabemos y hemos ido diciendo, los filipenses vivían en el Imperio Romano. Un imperio que era politeísta, un imperio en el cual había una gran perversión sexual, en el cual había muchos excesos de todo tipo, tanto sexuales, como de comida, como de violencia, como de sangre, y ellos pertenecían a aquella sociedad pagana antes de convertirse. Así que Pablo les está invitando a dejar de pensar en todo lo que ellos eran antes, y pensar a quién pertenecen ahora. Ellos pertenecen al Santo. Lo puro es lo contrario de lo adulterado. Cuando hablamos del adulterio y hacemos bien, siempre lo enfocamos hacia que una persona casada pues tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su marido o no es su mujer. Pero la realidad es que el adulterio es algo que abarca todas las áreas de nuestra vida. Mirad en Levítico 19 del 1 al 2. Dios le dice esto a Moisés, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Así que vemos como claramente Dios a los suyos les está diciendo: tenéis que ser santos porque yo soy santo. Y mirad en el versículo 19 de este mismo capítulo 19 de Levítico, dice: mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Los animales no se podían mezclar, las semillas no se podían mezclar, y los hilos en la ropa tampoco se podían mezclar. Y es que lo puro tiene que ver con la integridad, y tiene que ver con no mezclarse. A Dios no le gustan las mezclas. Vivimos en este mundo, convivimos en este mundo, nos relacionamos con este mundo, pero nuestra naturaleza no es de este mundo. Hemos sido llamados a ser santos. Al creer en Cristo hemos recibido una nueva naturaleza, y aunque el mundo es el lugar donde vivimos y donde evangelizamos y donde trabajamos, claro que sí, tenemos que relacionarnos con la gente, no tenemos que escondernos, tenemos que convivir con ellos, pero no tenemos que mezclarnos. Cuanto más pensemos y cuanto más profundicemos en la santidad de Dios, más viviremos en pureza, más viviremos y pensaremos en todo lo puro. Como cristianos no podemos vivir en pecado. Si piensas en la santidad de Dios, vivirás en el mundo, te relacionarás con el mundo, pero no te mezclarás con el mundo. Así que necesitamos llenar nuestra mente de todo lo puro, de la santidad de Dios. Lo siguiente que Pablo invita a los filipenses es a pensar en todo lo amable. La palabra que utiliza Pablo en el original es una palabra que nos incita a pensar en el amor, y no tanto en un amor de pareja, en un amor sexual, sino en el amor fraternal, en el amor de la comunión, en el amor de convivir con aquellos que no creen en Jesús, como en el amor de aquellos que vivimos corriendo hacia la meta, hacia aquel supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y cuando pensamos de esa manera, nos lleva a pensar directamente en la cruz. Nos lleva a ver a Jesús colgado de aquel madero y diciéndole al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pensar de esta manera suaviza nuestro carácter y nos lleva a tratar a quienes nos rodean de una manera agradable y de una manera suave, de una manera amorosa. Todo lo amable tiene que ver con decir la verdad, pero decirla con amor, decirla con cariño, decirla con suavidad,
A veces creemos que ser amable es decirle a la gente lo que quiere oír. Eso no es ser amable, eso es ser hipócrita. Ser amable es decirle a la gente lo que tú piensas, decirle la verdad, pero decírselo con amor. En ningún caso queriendo destrozar al otro, en ningún caso queriéndolo tirar por el suelo, pero diciendo la verdad. Debemos decir la verdad con amor, con un espíritu restaurador, con un espíritu reconciliador, no señalando, sino de la manera que podamos seguir creciendo juntos. Piensa en el amor de Cristo, y esto hará que pienses también de qué manera te tienes que comportar tú con el resto de personas. Y al final del versículo 8, Pablo dice, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo está haciendo aquí un resumen de todo lo que ha dicho. Y es que el creyente, tú y yo, necesitamos pensar cada día. Necesitamos meditar en cada buena acción, en cada testimonio, en cada cosa que tenga un valor moral y ético, en cada cosa que tenga un valor espiritual. Deben ser cosas sobre las cuales meditemos diariamente. Nuestra alma, como hemos dicho ya antes, se llena de tantas cosas cada día que no son de buen nombre, que no tienen ninguna virtud y que no son dignas de alabanza. Y para luchar contra esto, necesitamos llenar nuestras mentes y dedicar tiempo a pensar en los frutos que otros creyentes obtienen, en aquellos que se convierten, en nuestros hermanos que están siendo perseguidos y que aún así continúan luchando a favor del Evangelio. Fíjate también incluso en aquellos que no son creyentes, pero que hacen buenas cosas, y alégrate por ello. La meditación y la reflexión es algo básico y necesario que necesitamos cultivar y que necesitamos trabajar en este 2021. Ojalá este año sea un año en el que meditemos mucho, en el que reflexionemos mucho sobre todas estas cosas, para que nos ayuden a, como veremos, ir a la acción. Porque pensar está bien, pensar es necesario, pero pensar no es suficiente. Tenemos que llenar nuestra mente de todo lo verdadero, de todo lo honesto, de todo lo justo, de todo lo puro, de todo lo amable, de todo lo que es de buen nombre, pero esto debemos acompañarlo de acción, debemos acompañarlo de actuar. Así que por eso el título se llama así, no te agobies, reflexiona y actúa. La realidad es que esto no debería ser algo novedoso. Al fin y al cabo, cuando nosotros leemos la Biblia, y lo hacemos de corazón, lo hacemos escudriñándola, pensando, meditando en ella, la reflexión nos lleva a la acción, porque nos guían directamente a Cristo y el Espíritu Santo, por medio de la palabra, habla a nuestros corazones y nos lleva a cambiar y nos lleva a trabajar. En el versículo 9, Pablo les dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. La orden es muy clara. Pablo les está diciendo, lo que habéis visto a nosotros, esto es lo que vosotros tenéis que hacer. Refiriéndose a él mismo, a Pablo mismo y a los colaboradores que estaban trabajando con él. Hay 4 cosas que dice Pablo. Lo que aprendisteis. Esto claramente evidencia que Pablo había estado enseñando a estos filipenses, que cuando Pablo había estado con ellos, no había estado pasando el tiempo y riendo y tomando café y pasando... No, Pablo había estado enseñándoles. Pablo llevó una tarea de enseñanza en su tiempo. Lo que recibisteis, la segunda de las cosas que dice Pablo. Pablo, por medio de Epafrodito, por medio de Timoteo en el futuro, por la carta que ellos habían recibido directamente mensajes de Pablo. Lo tercero que dice, lo que oísteis. Los filipenses estaban escuchando las noticias que llegaban desde Roma, de aquello que Pablo estaba haciendo, de lo que Pablo hacía en sus viajes misioneros. Sabían de sus prisiones, sabían de sus acciones, sabían de sus necesidades, como veremos la semana que viene. Ellos habían sido parte de los que habían suplido las necesidades físicas de Pablo. Y por último le dice, lo que visteis. Ellos no solamente habían recibido estas cosas sobre Pablo y otros se lo habían contado, ellos lo habían visto con sus propios ojos cuando Pablo estuvo con ellos. Y de todo esto, Pablo dice, vosotros tenéis que hacer igual, tenéis que imitarme. Y ahora déjame por un momento que me dirija a aquellos que, como yo, nos ponemos delante de la iglesia, delante vuestro, ya sea para predicar, ya sea para cantar, para tocar un instrumento, para predicar y enseñar a las mujeres, quienes dais escuela dominical, los diáconos, los ancianos y el pastor. La realidad es que la gratificación por servir a Dios es algo inmenso, es algo incomparable, no tiene ninguna comparación. Pero
Un ministerio público requiere de un testimonio público. Repito esto, un ministerio público requiere de un testimonio público. Nuestra responsabilidad para la Iglesia no tiene que ver solo cuando ejercemos nuestros trabajos, cuando llevo a cabo mi predicación, mi canción, mi enseñanza a los niños, a las mujeres, o cuando estoy dando una consejería. Nuestra responsabilidad lo es siempre. Cuando aprenden de nosotros, cuando reciben de nosotros, cuando oyen de nosotros y cuando ven de nosotros. Lo que tú haces, si es algo público, es un espejo donde la congregación, donde el resto de creyentes de la Iglesia se va a mirar y te va a ver como alguien a quien seguir. Como tú hablas, es un espejo de cómo la congregación va a entender que ellos tienen que hablar. Como tú te comportas, es un ejemplo de cómo la congregación va a ver cómo ellos se tienen que comportar. Cuando tú respondes a otro creyente, ellos van a ver un espejo donde imitar cómo ellos tienen que responder a los demás. A veces pensamos que nuestra responsabilidad es en el momento en que ejercemos. Pero siento decirte que si sirves a Dios públicamente, tu vida se convierte en pública. Y si tu vida no va acorde al Evangelio, si tú estás sirviendo en la Iglesia y tu vida es una falsedad y la gente además lo ve, la Iglesia tiene el deber de, con todo el amor del mundo, con todo el cariño del mundo, corregirte y, si es necesario, quitarte del servicio para que la esposa de Cristo no caiga en un mal testimonio. Porque por encima de orador, de predicador, de cantante, de músico o de cualquier otra cosa, está la Iglesia. Y mi manera de ver o mi testimonio o mi fama o lo que sea no puede estar por encima de la fama de la Iglesia. Ante todos tenemos exactamente la misma responsabilidad ante Dios, y esto también lo quiero aclarar. Quienes llevamos a cabo un ejercicio público, ministerial, no tenemos una responsabilidad mayor ante Dios. Pero si tu testimonio, la manera en que te comportas, lo que se ve de ti, lo que se oye de ti, los rumores que llegan, son malos, Dios te lo va a demandar y Dios te lo va a reclamar. Y como he dicho antes, la satisfacción por servir a Dios es incalculable. La gratificación que tiene servir a Dios públicamente no tiene comparación, pero la exigencia tampoco la tiene, y es una exigencia grande. Si tú quieres servir a Dios públicamente, tienes que estar dispuesto a que tu vida sea una vida pública, una vida que va a ser evaluada por el resto de la congregación, y tiene que ser una vida de la cual los demás puedan imitar. Si no es así, quizá lo mejor es que dejes de servir, que seas un miembro más, y que pues trabajes en tu santificación y sigas trabajando en ello. Cuando Pablo, fijaos, escribe acerca de los requisitos de los obispos, del pastor anciano, como queramos llamarlo, y de los diáconos, mirad lo que dice en 1 Corintios 3, del 2 en adelante, dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, es decir, que no busque peleas, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios? No un neófito, es decir, no alguien recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Y ahora Pablo habla de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Fijaos cómo va repitiendo Pablo esto de irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí tú dirás, bueno, estoy a salvo, no soy ni pastor, ni anciano, ni obispo, ni diácono.
La realidad es que en el tiempo de Jesús no existía el líder de alabanza, ni los que estaban en el grupo de alabanza, ni los que llevaban el grupo de jóvenes, ni los que llevaban y predicaban el grupo de mujeres. Lo que Pablo está presentando aquí son las cualidades que tiene que tener cualquiera que quiera servir a Dios. Y quien no cumple esto, no puede servirlo públicamente. Y quizá digas, bueno, es que, mira, el pastor este engañó a su mujer, pero luego se ha arrepentido, ha vuelto incluso con ella. Lo siento, no puede servir, porque ha sido un mal testimonio fuera, porque no es una persona irreprensible. Podrá servir de otras maneras en la iglesia. Seguramente, después de un tiempo y de un arrepentimiento verdadero, pueda volver a predicar, pero no puede volver a ejercer cuando ha sido señalado públicamente y ha dejado en mal lugar a la esposa de Cristo, porque no es irreprensible. A veces queremos tener tanto amor y tanta misericordia que queremos tener más que el mismo Dios, y esto no puede ser así. Así que si sirves públicamente, tienes una gran responsabilidad. Tu testimonio público tiene que ser impecable. Y con esto no estoy diciendo que los que servimos no pequemos en nada. Obviamente pecamos, todos lo hacemos. Pero sí que es verdad que no podemos tener un mal testimonio, no podemos ser señalados, tenemos que ser irreprensibles de esa manera. Y que el Señor nos ayude a que sea así, para que, como Pablo escribe, lo que aprendan de ti, lo que reciban de ti, lo que oigan de ti, lo que vean de ti, la gente pueda imitarte y les guíes hacia su santificación y hacia su crecimiento. Y el versículo 9 acaba diciendo, y el Dios de paz estará con vosotros. La semana pasada vimos cómo la oración trae la paz de Dios que guarda nuestros corazones y guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero lo que ahora Pablo dice, esta es la guinda del pastel. No es la paz la que estará con nosotros. Pablo dice que el Dios de paz será el que esté con nosotros. Y es que cuando oramos, cuando reflexionamos y cuando actuamos, el agobio desaparece. Se esfuma. Pero esto no quiere decir que sea una tarea de positivismo o de intercambiar el agobio por algunos pensamientos espirituales, cambiarlo por la oración, cambiarlo por la meditación y cambiarlo por la acción, porque esto en realidad no puede traer paz. Sino que cuando hacemos todo esto, lo que hacemos es acercarnos al Altísimo. Nos da el premio de estar bajo sus alas. Nos asegura la protección de nuestro abogado ante el juez. Nos pone bajo los cuidados del pastor, nos guarda en el redil. Andaremos en sombra de valle de muerte, pero podremos estar sin ningún temor, porque el Señor estará con nosotros. No temeremos el lazo del cazador. Llegará la noche y dormiremos en paz, porque el Señor nos hace vivir confiados. Esto quiere decir estar con el Dios de paz. No es algo momentáneo, es vivir con Él. Es vivir protegido, es vivir seguro. Así que sí vale la pena orar, vale la pena reflexionar y vale la pena actuar para que podamos estar con el Dios de paz. Y acabo ya. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, Netflix, Amazon, HBO, Disney+, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, series, películas, libros, Telecinco, Antena 3, La 1... Todo lo que tú veas son cosas que están en nuestra vida cotidiana, que están al alcance de la mano y que tienen una función: ocupar nuestro tiempo y no permitir que estemos sin hacer nada. Antes, hace unos años, estar ocioso era no tener nada que hacer y quedarte en el sofá parado sin hacer nada. Hoy en día, estar ocioso es estar haciendo cosas, es algo totalmente diferente. Y claro que podemos dedicar tiempo a todo lo dicho, a todas estas cosas. No pasa nada porque dediquemos algo de tiempo a ver una película, a ver una serie, a jugar algún videojuego, a leer algún libro, a ver las noticias, a lo que tú quieras. Pero necesitamos dedicar tiempo a la reflexión y a la meditación. Necesitamos dedicar tiempo a pensar. Necesitamos dedicar tiempo y tener la mente bien abierta para no dejarnos guiar por las ideologías del mundo y de la sociedad. Necesitamos impedir que el mundo sea quien marque nuestras creencias y quien marque nuestra manera de pensar. Necesitamos reflexionar sobre nuestra vida. Necesitamos tiempos de silencio en los que evaluemos cuál es nuestro comportamiento, en el que evaluemos no tanto lo que nos rodea, sino lo que hay en nuestro interior, que evaluemos cómo vestimos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo hablamos, si somos cariñosos o somos ásperos, si soltamos zascas cada 2 por 3 o por el contrario somos personas
afables, que dicen la verdad, pero lo dicen con amor y siempre para intentar sumar. Y esto tiene que llevarnos a la acción. Así que no te agobies, ora, reflexiona y actúa. Y no solamente la paz de Dios va a guardar tus pensamientos y tu corazón, sino que el Dios de paz ha prometido que va a estar contigo y que te va a acompañar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por estas cosas en las que pensar, por estas cosas en las que meditar, Señor. Ayúdanos a pensar en todo lo puro, Señor, en todo lo amable, en todo lo honesto, en todo lo digno de imitar, Señor, en todo lo que es verdad. Ayúdanos a llenar nuestra mente, Señor, y a analizarnos a nosotros, a mirar en nuestro interior todas esas cosas que no están bien, y ayúdanos a actuar, Señor, a no quedarnos solamente en un pensamiento teórico, en tiempos profundos de meditación, sino que esto nos lleve a actuar, nos lleve a predicar el Evangelio, Señor, que aquellos que estamos públicamente, guárdanos, Señor, de caer, ayúdanos a tener un buen testimonio, y, Señor, ayúdanos a ser un espejo en el que el resto se puedan fijar para poder agradarte a ti, Señor, para poder glorificarte y para seguir creciendo en santidad. Señor, gracias porque en ti tenemos todo lo que necesitamos. Tú eres el Dios de paz que está con nosotros. Ayúdanos a orar, Señor, a reflexionar, a actuar, Señor, a no agobiarnos, sino que nuestra mente esté puesta solamente en ti. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, porque tú has prometido que vas a estar con nosotros, porque allá donde nosotros vayamos, tú vienes con nosotros, porque tú eres el que lucha por nosotros. Así que ayúdanos a estar tranquilos, Señor, a mirarte a ti, a reflexionar y a actuar, Jesús. Amén. Amén. Pues nada más, lo dejamos aquí. El domingo tendremos un nuevo culto online, así que no te lo pierdas. El domingo en YouTube, a las 11, podremos estar juntos, alabando, bendiciendo el nombre de Dios y reflexionando una vez más sobre la Biblia. Hasta luego.